Bien. Hola, buenas tardes. eh, Buenas tardes a los colegas de México, desde Brasil. Hablo para quien desee escuchar esta live que titulamos El trabajo psicoterapéutico en tiempos de distanciamiento social. Bueno, este título es una provocación, ¿sí?, para un debate. En realidad, debo decir que incluí en este título las formas habituales y comunes de denominación de estos conceptos y estas descripciones de situaciones. Digo porque distanciamiento social es el modo en que se ha denominado, se ha diseminado la denominación de las circunstancias especiales que la pandemia de coronavirus eh, provoca y obliga, ¿m?, en el campo social y en el campo de la extensión mayor de las relaciones de todo tipo entre humanos, y abarca la humanidad toda, pero quisiera que pensásemos juntos esta denominación de distanciamiento social. En primer lugar, porque sí es necesario un distanciamiento físico, pero tenemos que pensar en qué se sostiene la relación social y cómo se mide la distancia social, ¿sí?, que ese criterio, el criterio con que denominemos y conceptualicemos esa distancia, va a definir si realmente es necesaria una distancia social o si el efecto de la distancia o del distanciamiento físico que se torna necesario y obligatorio en esta circunstancia tiene efectos o no de distanciamiento social, porque todos los que estamos viviendo esto, que es la humanidad entera, sabemos ya por esta experiencia que aunque no sea muy larga, ya es bastante profunda y va a dejar sus marcas en la post-pandemia. Eh, sí, esta experiencia nos ha enseñado que hay una dialéctica compleja en las relaciones y las distancias y los lazos sociales, ¿sí?, que no se sostienen solamente por la proximidad física o el contacto perceptivo, sino que el campo de la palabra se torna y se evidencia como esencial y punto crucial de medición, es una metáfora esta, de medición de la distancia social. Yo diría y apuesto que, porque apuesto a favor de la humanidad, eh, que la distancia social no se ha uniformemente o de un modo constante y absoluto aumentado, que no se ha dilatado o disuelto la relación social. No se ha dilatado en el sentido de la distancia, o sea que no hay mayor distanciamiento. ¿Mm? Depende, sí, de la ecuación subjetiva de la posición social
social y económica, digo, de disponer o no de los instrumentos que permiten comunicación a distancia, ¿m? Que están bastante diseminados, pero que debemos reconocer que aproximadamente la mitad de la humanidad no tiene acceso a estos artefactos que ahora mismo estamos usando en nuestra relación. Entonces, lo primero que coloco bajo el ojo crítico y el pensamiento crítico es si debería llamarse distanciamiento social. Yo lo llamaría preferentemente, más prudentemente, distanciamiento físico, para que analicemos en cada caso, en cada situación y en cada extensión social hasta qué punto este distanciamiento físico causa o no distanciamiento social, o sea, aumento de la distancia o fragilización del lazo social. Hay cosas en el mundo, debo anotarlo al margen, que fragilizan mucho más el lazo social que esta pandemia. ¿Mm? Ciertamente las desigualdades sociales y los criterios prejuiciosos en relación a las diferentes etnias y grupos nacionales y o eh, mm, grupos sociales y culturales diferentes, eh, esa segregación causa mucho más fragilización de la relación social y del lazo social que la pandemia. ¿Mm? Porque la palabra puede ser un vehículo, y de hecho es el vehículo principal, para sostener más allá de la distancia física nuestros lazos sociales y puede fortalecerlos paradojalmente, justamente porque la proximidad del riesgo y de la muerte hace que intentemos configurar un frente común donde el lazo social es reclamado, es solicitado en la dirección de fortalecerse y hacerse presente. Bien, esta live que estamos haciendo es una demostración de eso, porque es un esfuerzo a nivel internacional de comunicar las diferentes experiencias que en circunstancias clínicas especiales, como es la atención de autistas, ¿m? Exige esta adaptación de la que vamos a hablar enseguida. Todavía en la cuestión del título se trata, ahí dice, ¿no? El trabajo psicoterapéutico con autistas. Bueno, autistas los hay de muchas especies diferentes. ¿Mm? Son todos humanos, ¿Mm? Todos pertenecen al conjunto social cultural en el que han nacido y se han desarrollado o vendrán a desarrollarse y eh, esto hace que esta pregunta tenga necesariamente respuestas muy diversas. ¿Mm? O sea, ¿de qué autistas estamos hablando cuando hablamos de eh, trabajo psicoterapéutico? Porque el trabajo psicoterapéutico con un bebé no es el mismo que con un niño de edad escolar o con un adolescente o con un adulto que cargan con la problemática de estar caracterizada su subjetividad y su estructura de relación con el mundo, eh, su modo de representación de sí mismo en el discurso social está cargada de autismo, o sea, de una serie de características y de síntomas derivados de esas características que implican un esfuerzo especial para sostener
justamente el lazo social. Bien, eh, vamos a hablar de diferentes situaciones y diferentes autistas. ¿Sí? Además, está aquí en el título, ¿no? El trabajo psicoterapéutico. Bueno, me parece bien que sin darme cuenta yo haya multiplicado las especies de abordaje terapéutico. ¿Sí? Y, aunque yo soy psicoanalista, ¿sí? Sin embargo trabajo en equipos transdisciplinarios, o sea, no multidisciplinarios que cada uno hace su especialidad, sino una articulación donde el punto nodal de articulación es el sujeto psíquico con capacidad de sostener de un modo autónomo en la posibilidad y en la extensión que le sea viable, sostener una forma, elegir alguna forma de representación de sí en el conjunto social en el que le toca vivir. O sea, en el discurso donde las representaciones sociales de esa cultura implican posición, trabajo, relación, amores, lazos, eh, descendencia, parentesco, en fin, todas las formas de enlace que implican en que esté implicado un sujeto. ¿Sí? Bien, eh, decir entonces, ¿sí? eh, cómo es el trabajo psicoterapéutico incluye diferentes formas y cuestiones a ser abordadas en lo terapéutico, dependiendo no solamente de la edad, sino de la demanda específica que en el conjunto de obstáculos, problemas con que se enfrenta ese autista en particular, requiere de nosotros. ¿Sí? O sea, cuando se trata entonces de un autismo, por ejemplo, donde hay un protagonismo de cuestiones psicopatológicas que exigen la presencia de un psicoanalista, la presencia psiquiátrica, ¿sí? O cuando hay problemas de neurodesenvolvimiento, de neurodesarrollo, ¿sí? eh, requiere la presencia y el constante seguimiento neurológico, o cuando hay trastornos específicos del lenguaje y ahí entonces requerimos la presencia de fonoaudiología, o cuando hay problemas de tonus muscular o de control y reconfiguración necesaria del comportamiento motor, donde la psicomotricidad tiene mucho a hacer, y los aprendizajes, cómo se articula la capacidad de ecuación lógica y de resolución de las relaciones lógicas entre eh, los diferentes aspectos de la realidad y de lo real, ¿sí? O sea, qué se le exige, qué se le pide a alguien que sepa calcular, ¿sí? O sepa representar, o sepa escribir, o sepa leer, leer en el sentido más amplio y escribir en el sentido más amplio del término, qué es lo que esa cultura requiere. ¿Sí? Porque, por ejemplo, para nosotros hoy, ¿eh? saber manejar, ¿sí? El conjunto del lenguaje que determina el modo de operación con los artefactos electrónicos es un lenguaje que tenemos que saber leer y escribir. No escribir con una lapicera, escribir apretando los botones que ponen en actividad aquello que deseamos que ese artefacto ahora, en este momento y en esta acción realice. ¿Mm? Bien, eh, quiere decir que trabajos terapéuticos que incluyen lo educacional,
porque ahí el educador es un agente terapéutico también cuando hay obstáculos y problemas, por eso el educador puede tener la formación de una psicopedagogía clínica que él aplica justamente para ayudar a ese joven, a ese niño, a ese infant, a superar los obstáculos de aprendizaje que puede presentar. Pero también cómo enlazar estos obstáculos de aprendizaje y cómo diferenciar en el diagnóstico y en el seguimiento, hasta qué punto estos obstáculos o estas facilidades o impedimentos, discúlpenme si el portugués se me mezcla a veces, eh, hasta qué punto esto está enlazado también a dificultades de relación social, amorosa, de reconocimiento del otro, de desear o no desear estar representado en ese otro, el modo en que circula la demanda desde el otro hacia este autista y el modo en el que este autista comprende o propone su demanda en relación al mundo que lo rodea y aquellos que están más próximos de él. O sea, hay un enlace eh, para el conjunto de terapeutas que nosotros llamamos transdisciplina y atravesada por el psicoanálisis, no en el sentido de la disciplina psicoanalítica tal y como Freud la describió, sino como la experiencia de su aplicación en el campo clínico nos ha enseñado, en particular en el campo de los niños y en el campo del autismo. Los autistas no son sujetos a ser colocados en el diván. Ciertamente que no. Eso es ridículo, es absurdo, es impensable, justamente por las características que tiene su comportamiento espontáneo y su modo de relación con el mundo que lo rodea, por lo menos primaria y espontánea, que torna muy compleja la relación y la posición desde la cual se produce el acto clínico, el acto terapéutico, el acto psicopedagógico, el acto fonoaudiológico, el acto psicomotriz y el acto psicoanalítico o la intervención psiquiátrica y neurológica. No son los mismos lugares que para aquel que no padece, no tiene autismo. No es la misma posición justamente porque la relación que define la posición de un paciente en relación a su terapeuta es el grado y el modo en que este paciente se representa en el discurso social. Si él no se representa, hay que ir hacia él a buscarlo. Si no, él viene con su demanda a flor de piel y nos hace saber qué espera de nosotros. Pero el autista no nos hace saber qué espera de nosotros. Digo de un modo general. Porque hay autistas que yo llamaría de post-autistas, ¿no? Aunque en todo un grupo de profesionales que sostiene que el autismo es incurable, sin embargo, tenemos que delimitar hasta qué punto las condiciones y las características del modo de ser contienen fundamentalmente o están orientadas, agarradas, amarradas a su condición autística. Porque hay autistas que nacen autistas y que en el transcurso de su vida desarrollan formas de relación con el mundo y sus semejantes que a un ojo no experto y no experiente no son autistas, justamente porque son capaces de sostener
modos de relación que aunque tienen restos de sus síntomas, y en determinados momentos esos síntomas se tornan emergentes, pasajeramente emergentes, ¿eh? Apenas, a veces por instantes manifiestos, como un pequeño grito fuera de lugar, como una agitación motriz que no tiene relación con el contexto en el que en ese momento está incluido ese joven o ese adulto. Sin embargo, debemos decir que estas características especiales no son exclusivas de los post-autistas. Todos somos post alguna cosa y todos tenemos restos sintomáticos que se arrastran por toda la vida en la mayor parte de los casos. Son excepciones, ¿sí? Aquellos que cambian tan radicalmente su posición de relación con el mundo, que si los ve alguien que los conocía de chiquitos, no los reconoce. En general, cuando nos encontramos con amigos después de 50 años, el amigo nos dice, pero no cambiaste nada. Lo que no nos alienta mucho, pero bueno, al fin y al cabo nos da la satisfacción de que somos fieles a nosotros mismos. Bien, en tiempos de distanciamiento físico obligatorio por cuestiones de prevención en el campo de la salud, Eh, les digo que no es la primera vez que la humanidad pasa por esto, por supuesto que ustedes ya lo saben. No me refiero a experiencias muy distantes de tiempo, ¿no? Las máscaras venecianas son una herencia de la gripe y de la viruela. Es decir, nosotros hoy las usamos. ¿Me alcanzás una de las que tenemos por ahí? Nosotros las usamos como adornos en el campo de la estética, ¿no? Y como un divertimiento. ¿Sí? Pero ellas ya tuvieron su papel en el campo de la salud, en el momento en el que el distanciamiento no social, sino físico, ¿eh? Eh, se practicaba en Venecia en tiempos de epidemia. ¿No? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no? Vean qué lindas, ¿no? Pero justamente eran para que la respiración del otro y la mía no se encontrasen. ¿Mm? Tenemos esta otra, ¿no? Hay diferentes, ¿no? Si tenemos máscaras, la máscara es un instrumento de prevención que ya tiene mucha antigüedad, pero no me refería a eso, no me refería a que, por ejemplo, en la década del 50, la epidemia de poliomielitis, ¿sí? Que creó un espíritu de solidaridad notable porque me acuerdo que fue de gran extensión en el mundo. ¿Sí? Lo que pasa es que pasaba de un país a otro mucho más lentamente, porque claro, los medios de comunicación y de traslado eran mucho más lentos, ¿no? Y mucho más episódicos y raros. ¿Sí? No digo raros raros en relación a la situación actual. Eh, los eh, viajes eran no solamente más lentos, sino menos frecuentes y menos distantes. Entonces, bueno, eh, controlar aquella epidemia requirió una especie de frente de ciudadanía,
En varios países las personas salían a la calle a pintar con cal los cordones, los medio fíos, los cordones de las calles y de las veredas, los troncos de los árboles, que era donde se suponía que se alojaba el virus correspondiente. También hubo en la década del 40, como consecuencia colateral de la guerra, epidemia de tuberculosis. Bien, o sea, no es la primera vez. Acontece que en esta oportunidad la extensión y la velocidad con que, el grado de dispersión con que el virus se multiplica y contamina es geométrica. Quiero decir que tiene el desarrollo de la progresión, el progreso tecnológico que hemos conquistado, tiene su contrapartida en que nos vemos confrontados a que esa velocidad puede jugar en contra nuestra. Bien, esta obligatoriedad de confinamiento delimita el espacio en, a límites que no son los habituales. Nosotros en los últimos 200 años hemos, en términos de humanidad, expandido el espacio que dominamos, y nuestros espacios hoy son geográficamente indelimitados. Quiero decir que aunque haya limitaciones en cuanto a las naciones y en cuanto a sus sistemas de reconocimiento pares y de las propiedades que pertenecen al interior de estas naciones, geográficamente no hay limitación. Así, hoy a la noche podemos estar por la vía de la televisión a decenas de miles de kilómetros de distancia, ¿no? Podemos estar en Indochina y 10 minutos después estar en España y ver a nuestra ciudad y a nuestra casa en apenas 30 segundos. Esta movilidad imaginaria tiene efectos simbólicos, quiere decir que tiene efectos de modos de encarar las direcciones de nuestra vida diferentes de las que ocurrían 30 años atrás. Quiere decir, nos relacionamos y tomamos compromisos a distancia que se apoyan en la consistencia social de la palabra. Bien, los autistas tienen de un modo general dificultades con la palabra. La tienen porque siendo la palabra, siendo el lenguaje, el enlace, el hilo conductor que amarra un sujeto con el conjunto social y le permite esta movilidad sin perderse, sabiendo dónde está y pudiendo sostener su manda al otro, esto en el autista como estructura no está. Esto es lo que caracteriza un autista, que no está ausente, no en la misma medida en todos los autistas, y tampoco está ausente para toda la vida de un autista. Es decir, que él puede, por más que sea autista, en una gran proporción de los casos de autismo, si se aborda muy tempranamente, podemos contar con que en alguna proporción, y a veces en proporciones muy próximas a las proporciones en que todo el mundo vive en estas cuestiones, de representarse en el mundo, la diferencia es infinitesimal en muchos casos, no en todos, pero en una serie de casos
significativa en términos de número, si cuando este grupo y si este grupo de personas tomó sus precauciones y su tratamiento de un modo persistente desde pequeños. Y si el riesgo de configurarse una estructura autista detectado en la época de bebés, ahí tenemos un nivel de resolución y de remisión de características autísticas de gran proporción. Es esto lo que los psicoanalistas llamamos de cura, que no es que se cure totalmente. Nosotros cuando hay alguien con síndrome de Down también practicamos la cura, pero no la cura del síndrome. El síndrome, quien nació con trisomía 21, cargará ese cromosoma de más que en el par 21 él tiene para toda la vida. No hay todavía, nos ponemos de terapia, sí. Tengo una llamada acá, disculpen. Sí. Bueno, no, una interferencia. Decía, ¿no?, que tenemos una posibilidad, si detectamos muy tempranamente, de mejorar las cosas. Decía, como ejemplo, cuando llamamos cura, llamamos a un proceso, estamos llamando a un proceso de abordaje de la estructura patológica, psicopatológica y de las estructuras sintomáticas para revertir en la medida de lo posible los efectos de obstaculización, de impedimento de la relación normal con el mundo. ¿En qué grado se conquista esa normalidad o esa amplitud de relación? Bueno, es variable de sujeto en sujeto. Y hay sí, efectivamente, una proporción que podemos decir que son de muy difícil abordaje, sobre todo los que son abordados diariamente. Bien. Tenemos que incluso a nivel del neurodesarrollo, ayer tuvimos una interesante reunión con la doctora Silvia Laurentino, en la tentativa de organizar una investigación que correlacione justamente los elementos del desarrollo con la institución del sujeto desde el punto de vista psicoanalítico, y la doctora Silvia nos actualizó muy detalladamente acerca de los descubrimientos de alteraciones a nivel cerebral y el sistema nervioso central en general, de alteraciones en el neurodesarrollo concomitantes con manifestaciones disfuncionales propias del autismo. Y sí, esto, por supuesto, requiere relacionarlo científicamente, y en estamos, con las transformaciones que la plasticidad permite introducir en ese neurodesarrollo, justamente propiciando contrapartidas del desarrollo, contrafiguras del desarrollo que vengan a compensar aquellos déficits o
alteraciones de valor neurogénico que pueden, entonces, estas contrapartidas o estos estímulos organizados de acuerdo con la significación que en el sujeto tienen los registros, lo real, lo simbólico y lo imaginario, esta diferenciación y esta relación con el otro que le permite al niño establecer demandas en lo real, en lo simbólico y en lo imaginario, o sea, respectiva, por ejemplo, en la alimentación, los gustos, el contacto, la higiene y la presencia, lo real, y lo simbólico, que quiere decir las reglas, de un modo muy simple, las reglas que organizan, definen los criterios de reciprocidad, de deuda, de enlace con el otro, y lo imaginario, que quiere decir ese mundo de fantasía que está constituido en el jugar que los niños universalmente desarrollan, que les sirve justamente para elaborar en un terreno ficcional, sin consecuencias reales, sus relaciones, sus deseos y sus conocimientos y sus saberes. Entonces, la construcción de esto tropieza con estos problemas de neurodesarrollo en el campo de lo neurológico. Pero si tenemos herramientas psicoterapéuticas para aplicar a esta condición que crea dificultades, podemos obtener no solamente una modificación de la manera de ser y de del modo de metabolizar las experiencias de vida de este pequeño sujeto, digo pequeño por preferible que esto ocurra cuando son pequeños, vamos a obtener modificaciones sumamente importantes, incluso es para eso que están investigando, se supone, también a nivel del neurodesarrollo. Bien, resulta que hay accidentes en la vida y en la historia. Configuradas así las cosas, de repente hace un minúsculo virus, hace acordar al libro de Isaac Asimov, que él tituló El monstruo subatómico. Ustedes saben que Isaac Asimov es un gran futurólogo de la Universidad de Harvard y escritor de ficción científica brillante. Autor, entre otros, de Robot. Me hace acordar, digo, porque parece que el enemigo no es del tamaño de Mochila. El enemigo más temible es el más pequeño, el infinitesimal, aquel que no logramos ver. No bajo la forma de un fantasma, sino la forma de un real que, a pesar de su infinitesimal tamaño, tiene una potencia de acción que nos muestra que para defendernos realmente, no se trata de crear artefactos, si queremos defender la humanidad y queremos defender un mundo de la paz y la felicidad sea para la mayor parte o la totalidad de los humanos, pero la totalidad, en este caso, a eso no son necesarios grandes artefactos con capacidad agresiva, sino que tenemos que prestar atención a los lazos que nos y nos configuran como civilizados. Es ahí donde el lenguaje tiene un papel esencial. Y es ahí donde el punto esencial de articulación del trabajo terapéutico con autistas, sobre todo en estas circunstancias donde el contacto físico
lo real de la presencia no se puede realizar, no se puede efectuar, porque esto implica riesgos muy grandes para el autista, para todo el mundo, porque en la medida en que se multiplican los contactos, el, eh, eh, la posibilidad de contagio aumenta geométricamente. Entonces, es en este punto, en el lenguaje, donde podemos articular las formas de intervención terapéutica. En el lenguaje se al acto fonoaudiológico, que es muy importante también, sino ver y percibir en realidad lo que nos une hoy en el campo de la civilización son enlaces donde hay los más diversos lenguajes. No me refiero solamente a la multiplicación de idiomas, a la multiplicación de idiomas. Me refiero a los lenguajes que las novedades tecnológicas nos obligan a conocer y a dominar. Yo, con la edad que tengo, no tengo por qué ocultarla, son 77 años y mis 48 años de clínica. Eh, Me acuerdo justamente por el impacto clínico que causa en mi subjetividad la presencia de nuevos lenguajes. Me acuerdo que sorprendí hace ya unos 30 años más o menos, 35, cómo comenzó a multiplicarse en envases de los alimentos la denominación calórica y la denominación vitamínica y la denominación de gorduras y grasas y etcétera, etcétera, que cuando yo era chico no existía. A mí me vendían el pan envuelto en, en la mitad, que era solamente el papel, cubría la parte que mi mano cubría, porque el resto quedaba al aire. ¿Mm? Y no voy a describir cómo eran todos los alimentos, pero digo, los modos de relación con las cosas y con el mundo han cambiado enormemente, incorporando una serie de lenguajes que hoy nos parecen naturales, cotidianos e imprescindibles, y no nos damos cuenta que en realidad la telefonía celular tiene apenas 30 años. Pero es un enlace poderoso porque acorta las distancias y abrevia la presión, lo que demuestra que en nuestras relaciones lo real no es lo esencial, aunque necesario. ¿Mm? Claro, a quien le falta el alimento, lo real es absolutamente imprescindible y el alimento tiene que estar ahí. Pero que no se hace solo en el alimento la relación, sino que se hace en el campo de la ficción y en el campo de lo simbólico, sostenido por la palabra. La palabra es capaz de redistribuir de un modo más justo lo real. Quiere decir que la palabra tiene fuerza si le damos esa credibilidad que ella merece, esa consistencia que la palabra lucha por mantener, ella es capaz de modificar relaciones sociales, de parentesco, de distribución de la renta y de relación con la psicopatología y con aquellos que sufren la psicopatología. La lucha fundamental de un autista es entrar en el campo del lenguaje por la puerta que pueda y en el lenguaje que le sea viable. De todos los que hay. Me preguntan a veces si los nenes autistas no pueden ver mucho tiempo televisión. Y digo, bueno, miren, si está solo viendo televisión, eso diría que cuanto más se aproxime a cero, mejor.
Ahora, si él está ¿eh? con otro, con su padre, con su madre, con sus hermanitos, con sus amiguitos, viendo un dibujo animado y después transformando ese dibujo animado más acá de la tela, ¿sí? O sea, sacándolo de la tela para transformarlo en escena que le permite negociar, establecer, intercambiar, hablar con, en ese lenguaje, sea en inglés, en chino o en eh, lenguaje musical, ¿sí? eh, que es por ahí. Después, los terapeutas nos encargaremos de inscribir las equivalencias de la lengua. Las equivalencias no solo de los idiomas, sino de los lenguajes en términos de parentesco y de relación. Estas circunstancias de pandemia, el espacio, el tiempo, ¿sí? Se miden y se desarrollan y se sostienen en la memoria justamente por el lenguaje, por diferentes formas del lenguaje, el lenguaje del reloj, el lenguaje de los números, el lenguaje de los programas, el lenguaje de las secuencias de los hábitos, el lenguaje de las horas de enseñanza y de aprendizaje y de recreo y de relación, es decir, todo esto ordena un tiempo. El tiempo, nosotros sabemos que hay un tiempo objetivo, que lo inventamos nosotros, inventamos objetos para medir el tiempo, objetos que los planetas no conocen, pero que nos vienen muy bien para ordenar nuestra vida. Este tiempo transcurre más allá de que nosotros deseamos, deseamos detenerlo o retenerlo o acelerarlo. Ese tiempo subjetivo es un tiempo simbólico. Depende de lo que significa cada acontecimiento, cada presencia, cada ocurrencia. Eh, el valor y la significación son lo que determinan si ese tiempo es grande o pequeño, si es extenso o insuficiente. Y esta subjetivación del tiempo es lo que al autista le falta. Entonces, en tiempos de eh, pandemia, de confinamiento, en que los hábitos y las secuencias, en que el tiempo se ordena subjetivamente, se ven profundamente alterados, justamente no hay una alternancia en las mismas dimensiones y proporciones y secuencias que ocurre la vida diaria habitualmente en tiempos no pandémicos. Esto hace que el esfuerzo que le cuesta a un autista adaptarse al tiempo subjetivo que en su familia, en su mundo y en su cultura se practica, se ve todavía mucho más dificultado porque el tiempo subjetivo se desordena. Y es ahí que pueden surgir obsesiones, es aquí donde los terapeutas tenemos algo a hacer. Precisamos entonces armar en la vida familiar, en la vida interna a este hábito del confinamiento, secuencias, momentos que por su proposición denotan que estamos en ese momento con el autista en una situación que tiene su significación y que requiere un tiempo de extensión. No importa si son 10 minutos, 20, 50, lo que interesa es qué es lo que cabe ahí a distancia. Bien, el espacio. El espacio también, el espacio en el que vivimos es subjetivo. Nos sorprendemos a veces que
ahí nos invitan a su casa y que hacen una fiesta en su casa, pero resulta que en la casa de estos amigos caben 6 personas, 8 de esfuerzo, 10 apiñados, y ellos invitan 20. Entonces, bueno, uno dice, ¿qué pasa? ¿Qué pasó aquí? Bueno, está aquella frase, ¿no? El corazón grande aunque la casa es pequeña, en fin, hay muchas maneras de ecuacionar estas contradicciones. ¿Mm? Resulta que ahí se revela que el espacio también tiene dimensiones subjetivas, que miden en metros, centímetros, ¿eh? Volumen. ¿Mm? El espacio es justamente el lugar del corazón, o sea, la amplitud del deseo. ¿Mm? Y sabemos que se sostienen relaciones de deseo, de amor, de unidad o de eh, lazo social, que tienen diferentes formas y significaciones de acuerdo al lenguaje en que se practica, si es un lenguaje de intimidad corporal, si es un lenguaje erótico, si es un lenguaje eh, de trabajo, de producción, ¿eh? Diferentes formas en que el lenguaje hace su ordenamiento y define la medida de las cosas, la del espacio también. Entonces, para un autista, justamente como para él la relación con el otro es lo que se torna difícil, es el punto crítico justamente de su sufrimiento. Y la relación con el otro es la fuente y el lugar donde el lenguaje no solamente se toma, sino que además se ejercita y gana su extensión y su consistencia, logra su extensión y su consistencia. Bueno, este proceso es que tenemos que encontrar en el campo terapéutico, en las condiciones de confinamiento, cómo no suspender, cómo mantener relación con el otro que en la transferencia los terapeutas debemos sostener, justamente es el otro que requiere una especialización, un desempeño que no es espontáneo o aleatorio, sino que está guiado por un proceso de construcción subjetiva que requiere ciertos modos, ciertas operaciones y determinadas formas de estímulo y de comunicación. Para esto, los terapeutas, como estamos a distancia y en muchos casos las expresiones psicomotoras de la sintomatología autística demanda nuestra presencia y no hay presencia posible en estas condiciones de confinamiento, tenemos que apelar a la cámara y a los padres, transformar a los padres en cineastas amateurs, o sea, que ellos puedan subjetivar el tiempo y el espacio, o sea, el tiempo de grabación, el tiempo de foco en la distancia y el seguimiento, la proximidad o el distanciamiento del objeto eh, y pedirles que hagan, que nos permitan que nuestro ojo y nuestro movimiento sea el de la cámara. Este es un recurso. Les confieso que me di cuenta de esto gracias a que hay una pareja de padres de un niño autista
está evolucionando muy bien, aún dentro de la pandemia, dentro del confinamiento impuesto por la pandemia, eh, que son publicitarios en su oficio y entonces tienen un estudio y una capacidad de análisis del foco, de la posición de la cámara, y ellos me han ayudado mucho en la relación con su hijo. Claro, no tenemos esa formación de los padres, pero yo diría llamar la atención de los padres en cuanto a este modo que la cámara de video, más allá de grabar escenas para la memoria familiar, puede en este momento prestar un buen servicio en el campo de la terapia de sus hijos. Y he tenido muy buena respuesta en muchos padres en este sentido. Este es un ángulo de la cuestión, pero resulta que está la cuestión del lenguaje. Eh, el autista eh, demanda, esta es una de las características sintomáticas principales del autismo, que no tiene representación del otro. Yo diría de un modo más subjetivo, no cree en el otro. No porque el otro no se haya esforzado en intentar comunicarse con él, no cree porque no tiene una capacidad, por diversos motivos, incluso de neurodesarrollo, de representación del otro. Y quien no puede representar el otro desconfía. Si nosotros no sabemos que atrás de una puerta y estamos en plena oscuridad, confiamos en lo que hay atrás de la puerta. Si la abrimos despacito y miramos por la endija a ver qué podemos encontrar. Es decir, qué textura, qué representación de nosotros y qué capacidad de entender lo que nosotros le decimos tiene el otro. Como en muchos casos de autismo el habla está perjudicada, tenemos en esos autistas una gran confianza del otro porque él no tiene cómo entenderlo para saber cómo el otro entendió lo que yo le dije. Posibilidad tengo yo de cambiar ese malentendido por algo que denomine y revele lo que yo digo o lo que preciso. El autista tiene una larga experiencia independientemente de la edad que tenga. Digo larga porque para un niño autista de 2 años, tener 2 años de experiencia en el fracaso de su relación con el otro, a pesar de los esfuerzos del otro y que el otro lo ame, pero no encuentra el camino de el tipo de lenguaje que este niño con esta problemática es capaz de adquirir. Y esta experiencia de fracaso lo desalienta, lo retrae, y es por eso que los autistas se manifiestan como tales en general alrededor de los 2 años, justamente porque hubo una experiencia de fracaso. Por eso la detección temprana es muy importante. La detección en la época del bebé, de los 0 a los 18 meses, por ejemplo, es muy importante porque le va a ahorrar en alguna proporción al niño experiencia negativa. Ahora, en tiempos de pandemia, en tiempos de confinamiento, efectivamente hay padres que dijeron, bueno, yo lo noto más agitado que habitualmente. Lógico, los automatismos neuronales
que estallan justamente porque no tienen el sistema nervioso una posibilidad de expansión en red del estímulo y poder interpretarlo de diferentes maneras, y no solamente en su repercusión motora, psicomotora, depende del conjunto de regiones, el conjunto de representaciones que el niño pueda ejercer o con las cuales pueda contar el mundo circundante. Es por eso que, por ejemplo, un autista cuando comienza, está en condiciones de percibir y de abolizar diferentes formas de presentación de sí y de las cosas de otros, que es ya un paso adelante, elaboración positiva de su posición autística, cuando él va a su jardín de infancia, él mejora si él está en esas condiciones. Mejora porque, claro, estos automatismos no tienen el tipo de expresarse como tales en forma absolutamente estereotipada. ¿Por qué? Porque los estímulos y otras relaciones, ¿eh? Otros lenguajes de otros niños y de sus profesores, objetos que no están en su vida habitual, atrapan y lo convocan a otras formas de elaboración, de ejecución de sus automatismos motores. Por eso, decirle a los padres, por ejemplo, ayer estaba con un niñito que imitando a un dibujo animado donde hay 5 o 6 niños en una cama que saltan y siempre uno cae y después el doctor le dice no los deje saltar porque se van a la cabeza. Este niño que no habla nada, prácticamente nada, y que no responde al habla del otro, sin embargo, él responde a este dibujito y se pone a saltar. Y el saltar es un automatismo neuromotor que si no tiene sus correspondientes inhibiciones por distribución del estímulo, se expresa como saltar, saltar y saltar. Y entonces los profesores me dicen, no, pero nosotros leímos que, en internet que el salto es un síntoma, lo tenemos que inhibir. Lo que yo estoy viendo es que él sale después de ver este dibujito, este dibujo animado, y que ese salto en realidad está acompañado, si ustedes vieron, me dice, sí, vimos que estos parecen a lo que nenes del dibujo hacen, no que hay la cabeza, no, y cuando dice una palabra en inglés, y nosotros tenemos que reprimir que no hable en inglés, porque si no después va a ser difícil que hable en portugués. No, dejen que hablen inglés y si ustedes no saben hablar inglés, aprendan, porque es el campo del lenguaje por el que él ha encontrado la puerta de entrada. Después, o paralelamente, podemos ir diciéndole las equivalencias. Pero dejemos que él entre en el lenguaje por la puerta que pueda y acompañémoslo ahí. Dice, y el salto, porque nosotros le decimos que pare de saltar. No, si es posible, salten junto con él, hagan los mismos gestos que él está haciendo, porque él ahí se va a dar cuenta que el otro está dispuesto a escuchar del modo en el que él está expresarse. Y eso no requiere mucho espacio. Se puede hacer en el dormitorio de los padres o en la sala, en el sofá. Eso el confinamiento pandémico no impide.
¿Mm? Quiere decir, si nosotros tenemos las claves, eh, eh, desarrollo, la inscripción en el campo del lenguaje, aunque en los la llegada hasta el campo de la palabra requiera más tiempo y una extensión de un camino mucho más largo, en la mayor parte de los casos. Sin embargo, esto quiere que sea, no impone que sea físicamente más largo. Mi distancia subjetiva con el otro es la que vale y significa. Claro que la palabra tenga conciencia en la infancia, por eso que existen los juguetes que son muy antiguos. El juguete más antiguo que yo conozco es en el Museo del Louvre, que es un chanchito. En realidad no es de la cultura etrusca, es anterior, pero tiene signos que después coinciden con la cultura. En el lomo hay unas rayitas y unos puntitos que son curiosamente semejantes a los etruscos. Pero este chanchito con rueditas, es así, ¿no? Es decir, tiene 10 centímetros o 8 metros. Escultura en piedra con rueditas. ¿Mm? Fíjense que año 2400 antes de Jesucristo en Egipto, ponerle rueditas a algo es el cúmulo de la tecnología. O sea, era poner al nene que iba a jugar con este chanchito en la pose, en la, en, en la propiedad, ¿no? En el dominio de la tecnología más avanzada. ¿Mm? Y digamos, ¿por qué, la pregunta que surge, por qué el esfuerzo de fabricar este artefacto? ¿Mm? Y justamente porque es el modo en que los niños entran en la cultura en la que les ha tocado vivir, que han nacido. ¿Mm? Y entonces la palabra tiene existencia justamente en los pequeños objetos, desde los alimentos, la presencia de las personas, y los niños aprenden la consistencia de la palabra por la persistencia de la persona. Y que para un niño pequeño, mamá es su mamá, no cualquier mamá. Más tarde está la familia de las mamás, que son todas las señoras que tienen nenes alrededor. Pero al principio mamá es su, y vestido es el que usa su mamá. Y el auto es el del papá o la bicicleta o los patines. Digamos que los nenes chicos, es decir, que los niños en general tengan tanta pasión por sus juguetes, incluso juguetes que conservamos por ahí como recuerdos de la infancia hasta la vida adulta. Es porque es ahí que se amarró la consistencia del lenguaje. Es decir, son los soldaditos que podemos matar 40 veces porque no mueren de verdad, son de juguete. Y esto es lo que llama la atención, digamos, convoca al autista por motivos, ¿no? Que no son primariamente del orden de la palabra, la mayor parte de los casos. En algunos sí y en otros no. Pero la mayor parte de los casos de autismo, lo que provoca es la cosa.
el impacto que la cosa te causa, el impacto sensorial, el impacto perceptivo. Esto quiere decir, el espacio de juego tiene una función muy especial, que es preservar el ámbito dentro del cual las leyes son de la física. Quiere decir que lo que ocurre ahí adentro es del campo de la invención y del campo del espejo. Es el lugar donde la realidad externa, la realidad en el sentido extenso de la cultura, se espeja, se refleja. Y es en ese reflejo que no mueve las piezas, van construyendo su deseo. El autista no delimita, tiene dificultades en delimitar este espacio por varios motivos. En primer lugar, porque para él, en su inicio, no hay diferencia entre la y lo real. ¿Por qué no hay diferencia? Y por razón del neurodesarrollo, pero también que en su experiencia, por las trabas que puede tener desde el punto de vista del neurodesarrollo o desde el punto de vista de las relaciones que le tocó vivir, eh, hubo una gran proporción de autistas en niños, en campos nazis, a esos grupos le dedicó el Sophie Jackman Orthogenic School, que acogió y recibió a estos sobrevivientes de esos campos con marcas autistas fuertes. Están descritos en su libro eh, eh, La fortaleza vacía, otro libro sobre los sobrevivientes, pero no me acuerdo el título exacto. Bueno, Fugitivos de la vida se llama, publicado en 1950 en la posguerra. Estos eh, es dificultad entonces, ¿no?, de armar este espacio está en gran parte, hiperactividad, o sea, en su grado de agitación, por la de derivar los estímulos emocionales, sobre todo, otras formas de representación. Entonces, es importante acompañar las formas que la buscando y eh, imitar junto con él, no dejarlo solo en su agitación, sino acompañarlo para que el otro también puede irle de espejo, donde su excitación puede encontrar otra forma de representación. Bien, eh, tenemos entonces que ayudar al niño a encontrar formas de representación que le permitan configurar espacio de juego. Ese espacio de juego puede ser principio estereotipado, fijo, repetitivo, perseverativo, pero es un espacio de juego en el que tenemos que acompañarlo. Y en esto, aunque nosotros estemos distantes de él, aunque estemos estar en diferentes ciudades incluso, es que demostrarles a los padres que eso tiene un papel sumamente importante, porque los padres, frente a esta compresión que se opera por la pandemia, esta compresión del espacio y del tiempo, que desordena el tiempo,
y comprime el espacio, ¿sí? Pueden verse y se ven desorientados porque depositan su mayor confianza en los hábitos de la vida diaria y en las secuencias que tranquilizaban a sus hijos. Bueno, hasta acá donde yo puedo aportar una cosa y abro para preguntas. ¿eh? Ah, Eh, no, temos tempo, mas problema de áudio, o áudio está cortando, então a gente pode usar essa live e retomar para vamos entonces, dice que están con problemas de audio, que está intermitente, que espero que no he perdido demasiado de lo que yo hablé, creo que no, me dicen acá, están ayudándome, y entonces y retomar otra live para el pregunta, si les parece bien. Sí. Enseguida estamos de nuevo.